Bendiciones, bienvenidos para todos. Qué gusto que esté con nosotros una vez más. Estamos hoy en jueves de lectura. Qué bendición. Nuestro acostumbrado encuentro cada semana aquí, en jueves de lectura. Le felicito porque está con nosotros, le felicito porque está aquí, le felicito porque está colocando ese buen hábito de leer. Como creyentes tenemos que tener el hábito de leer. Ese buen hábito es muy saludable para cada uno de nosotros. De hecho, la palabra dice que debemos leer precisamente la Biblia, su palabra. Recuerde que ahí en el chat está el link para que pueda compartírselo a alguien más y pueda ingresar a nuestro grupo de WhatsApp. Prepare el material que se comparte semana a semana. El material prepárelo, imprímalo, téngalo listo allí para el estudio de hoy. Hoy vamos a mirar el capítulo 4 que lleva por título Adoración con sentidos. Y agradezco a todos los que han escrito y nos han dicho que han sido de mucha edificación los capítulos anteriores de este libro, Corazón de Adorador. Un libro que el Señor me instó a escribirlo, a hacerlo. Y bueno, ahí está condensado todos los años de experiencia como adorador, como músico y también como pastor. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y vamos a ver hoy el capítulo 4 de este libro. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Yo bendigo a cada uno de los que están, Señor, en esta cita semanal. Te doy gracias por ello. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Abre nuestro entendimiento y derrama tu sabiduría y bendícenos. Permítenos seguir aprendiendo más y más de tu palabra. En tu nombre, Señor, te damos gracias, Dios. Amén y amén. Muy bien. Corazón de Adorador es el libro que estamos estudiando y hoy estamos mirando el capítulo 4, la primera parte. La próxima semana miraremos la segunda parte. Adoración con sentidos. Prepare su material y vamos a comenzar a leer entonces nuestro capítulo 4. Dios como creador colocó en el ser humano sentidos que son cualidades muy importantes. Estos mismos le ayudarían a tener orientación correcta en su vida y a tomar decisiones acertadas. Eso lo colocó Dios para ayudarle. Dijo, bueno, esto, yo sé que esto le va a ayudar al hombre. Los sentidos que voy a colocar en él, sé que le van a ayudar. Sin sentidos, el ser humano sería una máquina, sin capacidad de sentir, apreciar e incluso decidir. En la adoración correcta se conjugan todos nuestros sentidos, haciendo de esta una experiencia única para el alma. Y el primer sentido que vamos a ver hoy es el de la vista. De los 5 sentidos, hoy solamente veremos 2. La vista. Cuídate de lo que ves. Lo que el mundo ofrece no es más que muerte, violencia, tristeza, guerras, etc. Habiendo tantas cosas lindas para ver a nuestro alrededor, nos empeñamos en observar todo aquello que nos daña. Adán y Eva cometieron ese error. Y vamos a mirar Génesis capítulo 3, versículo 6 al 7. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Adán y Eva cometieron ese error, miraron lo que no tenían que ver de más. Y por ahí se encendió la codicia. Y tras la codicia, pecaron y vieron que estaban desnudos.
Ahora, una de las cualidades que buscó Dios en el rey David fue su hermosura. Dios veía no la belleza exterior, sino la interior, la cual logró después de tener por muchos años los ojos puestos en su Señor. Sus salmos son el reflejo de esto. Pero así como David veía a Dios permanentemente, un día esa mirada cambió y se posó sobre el cuerpo desnudo de Betsabé. Esto trajo sobre David muchos pesares y tormentos, y al final, por causa de ver lo que no debía, cayó en desgracia. Primero, el adulterio. Después, la muerte del esposo de Betsabé, el cual colocó al frente de batalla para que lo mataran. Y tercero, la muerte del hijo de David, el cual tuvo con Betsabé en adulterio. Tu vista puesta en cosas que no le agradan a Dios puede terminar en tentación y luego en pecado. Yo quiero añadir algo importante aquí para que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué si David era conforme al corazón de Dios? ¿Por qué entonces David tuvo ese problema? ¿Por qué David pecó? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, una de las razones es porque David estaba, escúcheme bien, ocioso. Y usted dirá, bueno, ¿qué es ocioso? Ocioso es perezoso, que no le gusta hacer nada, en fin. David estaba ocioso y por eso vio lo que no tenía que ver. Y te lo voy a explicar rápidamente porque pues no tenemos mucho tiempo para eso. La costumbre de aquel tiempo cuando una nación iba a la batalla, iba a la guerra, era que el rey de esa nación iba con ellos, porque el rey era también guerrero. Entonces, cada vez que ellos iban a la batalla, cada vez que ellos iban a pelear con X o Y o Z, el rey iba con su ejército. Pero en esta ocasión, David como rey no quiso ir, le dio pereza y dijo, ay no, en esta ocasión yo no voy a ir con el ejército a la batalla. Vayan ustedes, yo me quedo en el palacio. Y la palabra dice que él se quedó, durmió y comió de más. Se quedó como ocioso. Y cuando se despertó, como no tenía nada que hacer, se fue al balcón a mirar y contemplar el reino. Y ahí fue cuando vio a Betsabé desnuda bañándose. Ahí hubieran pasado dos cosas. La primera es que si él no hubiera estado ocioso, nada de estas tragedias hubieran pasado en su vida. Si él se hubiera ido con su ejército a la batalla, no hubiera pasado lo que pasó. Lo otro es que ya estando ocioso, sin hacer nada, miró lo que no tenía que ver, hubiera quitado la mirada, se hubiera entrado, nada hubiera pasado, hubiera evitado contaminarse. Pero no fue lo que pasó con David. David miró a Betsabé desnuda y se quedó contemplándola. Ahí fue donde comenzó su desgracia. Ahí fue donde comenzó todo. Entonces, estar ocioso y sin hacer nada es estar presa fácil de las tentaciones y por ende las tragedias que van a venir tras ellas. Por eso es mejor que nos mantengamos ocupados, que no permitamos que nuestros ojos vean lo que no tienen que ver. El apóstol Pedro dice en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 10, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, mire, aquí está diciéndole, sea diligente, no sea ocioso. Dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan,
no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mire que aquí el apóstol Pedro está diciendo, si nosotros nos ocupamos nuestra mente de Dios, no vamos a estar ociosos. Sigue diciendo el texto, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Mire que lo que está diciendo el apóstol Pedro es que si tú estás ocioso, vas a tener la vista corta y eres ciego. ¿Qué significa eso? Que de pronto, como estás ciego, tiene que ser guiado por alguien. Y de pronto Satanás te está guiando por un camino y tú crees, como estás ciego, tú crees que es Dios. Y no es Dios, es Satanás. Por eso dice el apóstol Pedro, si estás diligente y no ocioso, no caerás jamás. ¿Qué sabiduría hay ahí, no? Coloca tu mirada en Dios, hacedor de todas las cosas, el cual te ofrece que veas a Jesucristo, su único Hijo, que dio su vida por nosotros. Adórale, mirando su rostro y su hermosura, que es más agradable que todo lo que el diablo pueda ofrecer. Eso es muy cierto. Y la pregunta que te puedo hacer y la respondes tú es, ¿en dónde tienes puesta tu mirada? ¿En quién tienes puesta tu mirada? Y viene un consejo sabio. Y el consejo sabio dice, cuídate de mirar siempre su rostro. De esa manera tu adoración no cambiará de dirección. Y aquí quiero hablar algo. A mí me ha sorprendido mucho ver últimamente, no todas, ¿no? Pero algunas canciones de adoración y alabanza que no hablan de Dios. Hablan del hombre y de las necesidades del hombre, pero no hablan de Dios. Y cuando eso sucede es porque la adoración va en una dirección incorrecta. Porque en vez de adorar a Dios, está adorando, el hombre mismo se está adorando. Y eso está mal. Y lo hemos visto en capítulos anteriores que nosotros debemos cantar con el entendimiento. Es decir, que antes de escoger una canción para yo cantarla, debo mirar la letra, que esté correcta y no tenga errores teológicos, bíblicos, para no caer en herejías. Eso ya lo expliqué en capítulos anteriores. Y es importante que lo tengamos en cuenta. Hoy en día veo que hay canciones que hablan del hombre, pero y ni siquiera se menciona a Jesús. Usted ve que en esa canción no mencionan el nombre de Jesús, ni dicen Señor, ni dice Dios, ni dice Espíritu Santo. Habla del hombre, del hombre, del hombre y del hombre. Es una canción egocéntrica que no es digna de ser cantada en nuestros altares. Porque la palabra dice que al único que debemos adorar es a Dios. Pero si usted tiene canciones, si usted ve y oye canciones que mencionan a Jesús, que hablan del Señor, que hablan del Dios, cántela con toda confianza porque va en la dirección correcta. Va en la dirección correcta. Es importante tener en cuenta eso, saber filtrar las canciones. Había un artista por ahí X, que las canciones de ella, supuestamente cristianas, llevaban a la depresión a las personas. Y eso también lo comenté en un capítulo anterior. Entonces, por eso es importante saber hoy en día qué vamos a cantarle al Señor. No todas alaban a Dios. No estoy diciendo que las otras estén mal. Estoy hablando de las canciones que estamos usando en el altar. Canciones que estamos usando en el altar para adorar a Dios. Deben ir dirigida su letra a Dios. Las otras canciones sirven como testimonio. Las otras canciones se pueden cantar como especiales. No estoy diciendo que no, porque puede contar el testimonio de una persona que salió de los problemas que le atormentaban y pudo salir adelante. Y bueno,
Cualquier persona que oiga esa canción le puede motivar también y se puede sentir identificado para seguir adelante. Pero yo estoy hablando de las canciones que estamos usando en el altar. Las canciones que debemos usar en el altar tienen que tener la correcta letra y la correcta dirección. Entonces, ¿hacia dónde estás mirando? ¿Cómo está el sentido de la vista? ¿Estás mirando a Dios o mirando tus necesidades? ¿A dónde estás mirando? Wow, interesante. El segundo sentido es el sentido del gusto. Vamos a leer, dice. Saborea las cosas buenas. Gózate de lo que Dios hace con tus amigos y hermanos. No seas envidioso de lo que los otros tienen, sino más bien gózate con aquellos que son bendecidos. Llora con aquellos que están pasando por pruebas, pero sobre todo, gusta de aquellas cosas que son agradables. Y es muy cierto, nos debe gustar, debemos gozarnos cuando un hermano progresa. Ay, mire, el hermano consiguió un mejor trabajo. Gloria a Dios, qué bendición. Ay, mire, el hermano pudo comprarse una casa. Gloria a Dios, qué bendición. Ay, mire, la hermana fue sanada de tal enfermedad. Gloria a Dios. Nos debe gustar los triunfos de los demás. No envidiarlos porque eso ya es codicia. Y por lo menos los mandamientos dice que no debemos codiciar lo que mi prójimo tiene, sino debemos alegrarnos porque mi prójimo, mi hermano, progresa. Job capítulo 12, versículo 11 dice, ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. Nos debe gustar, nos debe agradar. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice de la siguiente manera, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Es decir, nos debe gustar estas cosas, lo bueno, lo puro, lo agradable. Pero también el salmista, también una vez más nos dice y ordena en el Salmo 34:8 lo siguiente. Dice, gustad y ved qué bueno es Jehová, bienaventurado el que confía en él. Y aquí viene una pregunta. ¿Cómo confiar en Dios si no nos gusta estar con él? ¿Tienes pasión por estar en su presencia? Mira, te voy a añadir algo. Si para ti es una carga buscar a Dios, entonces no te gusta estar con él. O si tú buscas a Dios solo cuando lo necesitas, cuando tienes un problema, cuando necesitas resolver un asunto, cuando necesitas orientación, ahí solo ahí buscas a Dios. Déjame decirte una mala noticia y es que no te gusta estar con Dios. Y a lo mejor usted dirá, ¿cómo es posible eso? A mí me gusta, para mí Dios es primero, pero si no pasas un tiempo diario con Él, no te gusta, no te apasiona estar en su presencia. ¿Cómo es la pasión? ¿Y cómo es gustarnos estar con Él? Bueno, que de las 24 horas que Dios te da en el día, por lo menos saques una o saques media hora o 15 minutos, no sé, el tiempo que tú quieras, para sentarte a leer la palabra, para orar, para meditar en su palabra, para estudiar su palabra. Si haces eso como hábito, entonces sí te gusta estar con él. A mí me pasa algo extraordinario. A veces, cuando me siento a meditar en la palabra, tomo un texto, empiezo a estudiarlo, el Espíritu Santo empieza a abrir mi entendimiento y me lleva a otro texto, me lleva a otro texto, me lleva a otro. Y cuando paso y cuando termino, me doy cuenta y encuentro que, wow, tengo
un maravilloso material de estudio, una hermosa predicación o un devocional o algo extraordinario. Pero cuando no te gusta y se convierte en una carga, vas por el camino incorrecto, porque buscar a Dios debe ser un deleite, es decir, nos debe gustar. Te sugiero que comiences a pasar más tiempo con Él y sentirás que te empieza a gustar cada vez más estar cerca de Dios, hablarle, sentir su amor y su poder contigo. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6 dice, pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Saborear la presencia de Dios es la mejor fórmula que existe para mantener mi altar de adoración avivado. Es la mejor manera. Saborear, nos debe gustar ir a la iglesia. Si no me gusta ir a la iglesia, independientemente porque el pastor es así, porque las canciones son así, porque los hermanos que van allá son, independientemente de eso, incluso eso no debe ser obstáculo para no ir a la iglesia, ¿no? Pero independientemente de eso, si no te gusta ir a la iglesia, pero si te gusta quedarte viendo un programa de televisión, o si te gusta mejor irte de paseo, o si te gusta mejor ir no sé, a divertirte, a jugar fútbol o cualquier otra cosa con tus amigos, y no ir a la iglesia, déjame decirte que no te gusta estar con él. Entonces, cuando vengan los problemas, ahí sí lo vas a buscar. Nos debe gustar ir a la casa de Dios. Tenemos que ir a la casa de Dios. No es una opción, es un mandato. La palabra de Dios lo dice que debemos congregarnos, no hacer como algunos incrédulos que han perdido la costumbre de ir a la casa de Dios. Debemos ir a la casa de Dios, congregarnos. Eso dice la palabra, es un mandato. Entonces es importante. Consejo sabio. Asegúrate de que te guste adorarle. Así a Él le gustará bendecirte. Muy cierto. Si no nos gusta adorarle, si no nos gusta pasar en su presencia, ¿cómo vamos a pedirle al Señor que nos responda una petición, que nos bendiga? ¿Cómo? ¿Con qué cara lo vamos a hacer? ¿Con qué cara? Entonces lo mejor es asegurarnos de que nos guste adorarle, que nos guste ir a la casa de Dios, que nos guste orar, buscarlo en su presencia. Algunos dicen, pero es que yo no, es que ustedes quieren que uno pase 1 hora o 5 horas de rodillas orando. No, el tiempo que tú quieras. Si quieres pasar solo 5 minutos, hazlo. Si puedes, si eres capaz de pasar 15 minutos, hazlo. Si puedes, si eres capaz de 30 minutos o más, hazlo. No es el tiempo no es la obligación, es la calidad de tiempo que pases con el Señor y la consecutividad de ella misma, que lo hagas todos los días lo hagas. Wow, qué bendición, ¿no? Por eso es importante tener clara la adoración con sentidos. Oremos y démosle gracias al Señor. Padre, yo te doy gracias porque hoy hemos aprendido el sentido de la vista y del gusto. Debemos aprender a mirar lo correcto y nos debe gustar pasar en tu presencia. Señor, recibimos esta enseñanza el día de hoy, te damos gracias por ella y yo bendigo a todo el que tuvo el tiempo para poder
aprender el día de hoy en esta adoración con sentidos. En el nombre de Jesús damos la gloria y la honra solo a ti. Amén y amén. Un abrazo para todos, bendiciones. Nos vemos en nuestro próximo jueves de lectura, en la segunda parte de la adoración con sentidos. Bendiciones.